Bien, buen día jóvenes. A continuación vamos a realizar una práctica relacionada al tema de recursividad. Hasta este momento ya hemos visto el concepto, el cual indicamos que es una técnica utilizada en programación y que me permite a un bloque de instrucciones ejecutarse un cierto número de veces. ¿Sí? También ya explicamos que precisamente se cumplen 3 requerimientos para tener una buena recursividad. Se tiene una o más condiciones base, hay parámetros con los que vamos a trabajar y pues varias operaciones dependiendo del problema que estemos resolviendo, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo en donde veremos cómo se comporta, ¿sí?, un programa con recursividad. Para ello haremos un programa sencillo. El programa está relacionado a una tabla de multiplicación, ¿sí? Vamos a decir que al ejecutar el programa, el usuario indica qué tabla de multiplicar desea. Al escribir ese número donde elige la tabla de multiplicar, ¿sí?, tendrá un botón al que dará clic y se imprime entonces la tabla. Suponiendo que es el 5, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10 y así sucesivamente hasta cierta cantidad a la que nosotros digamos, ¿sale? Bueno, entonces voy a crear aquí un nuevo proyecto, un nuevo paquete, ¿sí? Un nuevo paquete. Ya sabemos que estamos trabajando en la unidad número 2, ¿sí? Unidad 2. Y vamos a crear una subcarpeta a la cual llamemos tabla multiplicar. Ahí está. Finalizamos. Y pues como ya hemos definido la forma de trabajo, acuérdense que son dos clases. Una clase es el proceso y la otra clase es la interfaz gráfica, ¿sale? Entonces, en el proceso recuerden que agregamos todas las operaciones necesarias para resolver nuestro problema, y en la interfaz gráfica solamente la manera en que el usuario interactúa. Para poder enlazarnos, creamos un objeto en la interfaz gráfica de la clase donde está el proceso y así podemos utilizar los métodos y atributos que tiene la clase, ¿sí? Recordando un concepto básico, el hacer ese tipo de acciones en la interfaz gráfica estamos utilizando el encapsulamiento. Es una característica de la programación orientada a objetos. ¿Por qué el encapsulamiento? Porque bueno, nosotros ocupamos una clase donde ya está el procedimiento y lo único que hacemos es mandar a llamar al método. Ya en otra clase están todas las instrucciones y bueno, no es necesario saber a detalle cómo realiza esa operación, lo único que hacemos es mandar a llamar al método. Bueno, creamos entonces aquí el proceso. Para ello la clase se va a llamar tabla multiplicar. ¿Sí? Tabla multiplicar. Para este ejercicio vamos a construir dos métodos. Un método donde se vea el uso de la recursividad y un método donde no ocupemos recursividad, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Bueno, que veamos la diferencia de cómo se comporta este programa utilizando recursividad y sin recursividad, que al final de cuentas obtienen los mismos resultados, solo que la codificación cambia, la estructura cambia, ¿sí? Ocupamos diferentes o dos técnicas de programación. Bien, aquí mismo vamos a declarar un atributo de tipo entero a donde digamos un atributo llamado tabla. O sea, qué tabla vamos a querer hacer. Ahora, una vez declarado el atributo, en sí tengo que imaginar cuántos debería de ocupar, ¿no? Cuántos atributos. Ya tengo que hacer, al principio veíamos construir un diagrama de clases. Eso sería lo inicial. Cómo construiría esa clase y cuáles serían sus atributos y métodos. Bueno, en esta ocasión estamos yéndonos directamente al código fuente. Estoy indicando que hay un atributo tabla. Vamos a utilizar un método. El método va a ser de tipo void. ¿Por qué ocupamos un método void? Estos métodos recuerden que no retornan ningún valor, porque aquí mismo quiero hacer la impresión de varios valores, varios datos, ¿sí?
Entonces me creo conveniente, ¿sí?, utilizar este tipo de método porque aquí mismo voy a hacer la impresión de esos datos, varios datos que necesito, ¿sí? Cuando retornamos un solo valor, entonces o queremos obtener un solo valor, entonces sí podemos ocupar un método que sea de algún tipo, que sea dup, int, y así podamos retornar el resultado. Pero en este caso necesito un método de tipo void. Vamos a utilizar en el nombre una de las convenciones que hemos platicado ya anteriormente. Vamos a empezar a colocarle nombre con set. Acuérdense que los métodos void utilizan set y los métodos que retornan un valor llevan al principio get, ¿sale? Obtienen, y en este caso ponen. Vamos a poner set tabla de multiplicar, ¿sale? Ahí está. Vamos a construir nuestra clase haciendo la impresión de los resultados en consola. ¿Sí? Vamos a utilizar entonces un system.out.println. Para este método va a ser en consola. Yo creo que vamos a ir poniéndole o colocándole los nombres de acuerdo a la forma de estar trabajando. En este caso dice set tabla de multiplicar consola. ¿Qué necesitamos para poder hacer esta tabla de multiplicación? Bueno, vamos a ocupar un ciclo for, ¿sí? Vemos que ahí ocupamos un ciclo for, que empieza en 0 y pregunta si es menor o igual a 10, suponiendo que la tabla sea hasta 10, sería, y aquí empezaría en 1, ¿sí? En 1, ¿por qué en 1? Porque vamos a tratar de que nuestra tabla diga, si es por ejemplo la tabla del 5, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, hasta 10. Para este caso estamos indicando que sea hasta 10, ¿sale? Bueno, una vez hecho esto, vamos a hacer la impresión. Se dan cuenta que es algo sencillo, ¿sí? Ahí está. Vamos a hacer el formato de impresión. En este caso, queremos hacer la impresión de, por ejemplo, si eligen la tabla del 5, imprimir el valor 5. En este caso se va a guardar en tabla. Voy a hacer una concatenación. Esto que estoy haciendo es una concatenación, unir cadenas para saber qué quiero imprimir. Entonces tabla sería 5 por, voy a colocar este asterisco para indicar que es una multiplicación o la X, para que se vaya formando esa cadena con los resultados que quiero observar. 5 por 1. ¿Quién va a tener los valores de 1, 2, 3, 4, 5? Sería la variable i que está aquí en el ciclo for, ¿sale? Entonces pongo a la variable i. Después 5 por, y si viene 1, 5 por 1 va el igual. Entonces voy a imprimir el formato para que se vea de esa forma y coloco el igual, concateno. ¿Y cuál sería entonces el resultado que quiero imprimir? Sería el resultado de 5 por 1, 5 por ejemplo. Si es con el primer valor 5 y este es 1, vale 1, 5 por 1 es 5, aquí iría el resultado de 5. Entonces tengo que hacer la operación. Si quiero algo más explícito, aquí voy a declarar una variable res para hacerlo por partes, ¿no? Voy a declarar una variable res de tipo entero. Aquí, al abrir la llave, voy a decir que res es equivalente a multiplicar a la tabla por i. Entonces, cada vez que i vaya cambiando sus valores, sería 5 por 1, 5, 5 por 2, 10. Y aquí ya puedo imprimir entonces el valor del resultado, ¿sale? Con esto prácticamente yo ya tendría la tabla de multiplicar con el método en donde voy a imprimir en consola. Bueno, veamos. Creamos una clase entonces a la que llamaremos ¿cómo le llamaremos? Le pondremos principal para indicar que este va a tener el método main. Principal. Tabla multiplicar. Estoy utilizando la notación camel case. Recuerden que pues en esta notación camel case es recomendable poner los nombres o las palabras con la primera letra en mayúscula cuando es un nombre de la clase.
consola. Es un nombre extenso, pero bueno, estoy colocando esto para poder entender de qué trata. Principal, tabla, multiplicar, consola. Ahí está. Coloco el método main. Y ahora para poder ocupar el método que está en el otro lugar tengo que crear un objeto. Acuérdense, tabla de multiplicar, que es la clase donde está el proceso. Tab le voy a poner el nombre, igual a new tabla de multiplicar. Ahí está. Entonces ese objeto ya puede mandar a llamar al método que necesito. ¿Sale? Entonces, como estamos trabajando en consola, lo primero que voy a hacer es poner un título. Tabla de multiplicación. ¿Sale? Ahí está. Una vez hecho eso, les digo, estoy trabajando en consola, entonces tengo que solicitar un dato. Voy a solicitar un dato y lo voy a guardar en el atributo tabla, porque acuérdense que es donde vamos a guardar el valor que queremos multiplicar. ¿Cómo le voy a hacer para solicitar el dato? Lo voy a hacer desde el teclado. New scanner. Esta es una instrucción para pedir datos desde el teclado. Aquí system, entre paréntesis system.in, y voy a pedir un dato de tipo entero, pero antes de eso importo la clase scanner. ¿Sale? Una vez hecho eso, utilizo a next int para saber qué tabla. Una vez que ya tengo ese dato, ahora sí ya puedo mandar a llamar con el objeto tab, el método set tabla multiplicación consola o multiplicar consola. Ya con eso tengo prácticamente todo listo para poder observar los resultados. Vemos que no hay ningún error de sintaxis. Podemos tener quizás un error de lógica. El compilador se da cuenta que no detecta ese tipo de error. Ahorita cuando corramos el programa vamos a ver los resultados. ¿Sí? Bien, esto es el encapsulamiento, lo que platicaba al principio. Ocultamos lo que hace este método, lo único que hacemos es mandarlo a llamar, pero ya sabemos que en la clase tabla multiplicar se ha descrito el procedimiento. ¿Sale? El método es de tipo void, por eso no lo encerramos en un system.node.println, porque este método no retorna ningún resultado. Lo único que hace es trabajar por su propia cuenta y aquí decir qué es lo que quiere hacer. En este caso ven que ha impreso, va a imprimir un formato de multiplicación. Bueno, corremos el programa. Vamos a ver, y dice tabla de multiplicación. Bueno, aquí lo más correcto sería decir al usuario que escriba el dato que necesitamos o que necesita para hacer la tabla de multiplicación. Entonces vamos a poner escriba el número de tabla, vamos a poner tabla de multiplicación. Dos puntos y está. Si queremos que aparezca bueno, así lo vamos a dejar. Escriba el número de tabla de multiplicación y con eso nosotros ya tendríamos entonces la indicación de que escribamos el número de tabla de multiplicación. En este caso quiero la tabla del 10. Doy enter y ahí está. 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, hasta 10 por 10, 100. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer para mejorar el programa? Se supone que nomás lo hace hasta el 10. Vamos a hacer que el usuario también indique el tope hasta donde quiere realizar, ¿sí?, la tabla de multiplicación. Entonces vamos a dar enter y vamos a escribir con un sistema. Bueno, antes de eso, ¿sí?, vamos a hacerlo pues por parejas. Estos dos se complementan porque aquí es donde pedimos el número de tabla multiplicación. Ahora una indicación más, que el usuario indique el tope de la tabla de multiplicación. Quiere decir que pues el usuario va a decidir hasta dónde desea realizar la multiplicación. Aquí le vamos a dar la opción a que indique
el usuario hasta donde desea el tope, ¿sale? Por lo tanto, aquí necesitamos entonces un tope. Para hacer esto, bueno, podemos declarar el atributo aquí, tope, ¿sí? Pero quisiera que también aprendieran otra forma de poder trabajar con la programación. En este caso pueden utilizar parámetros. Vamos a ocupar un parámetro, ¿sí? Para ello, sí, repito, ustedes podrían declarar aquí a tope y lo único que harían es tab.tope y poner el dato que el usuario escriba desde el teclado. Bueno, sin embargo, vamos a ocupar entonces otra forma de enviarle esa información. Vamos aquí a declarar una variable de tipo entero llamada tope, ¿sí? Esta variable tope aquí va a tomar el valor que el usuario le indique, en este caso new scanner system.in .nextInt. Ahí está. Ya tenemos entonces aquí un valor donde indica al usuario el tope. Ahora, este tope vamos a enviárselo al método setTabla de multiplicar consola. Aquí. Chequen que hasta ese momento me está marcando un error porque se supone que la tabla multiplicación no recibe este argumento. Aquí estamos enviando un valor, es un argumento. Para que este valor llegue al otro lugar, tenemos que preparar al método para que lo pueda recibir. Para ello vamos a utilizar un parámetro. El parámetro debe ser de tipo entero, porque estamos enviando un valor entero. Le vamos a poner también el nombre de tope aquí. Esta variable que estoy ocupando en este lugar, parámetro, es, y quiero que se grabe en ese concepto, es una variable de bloque, un atributo de bloque, solamente vive en estas llaves. Las que están pintadas en color verde son atributos globales, las podemos ocupar en cualquier parte de la clase. Se dan cuenta, el editor me las pinta en color verde, ¿sale? Pero esta no, esta nada más puede vivir en este método. Bueno, entonces una vez que ya me enviaron este dato, ahora voy a decir que el for trabaje hasta que sea menor o igual a tope. Ya está. Con esa nueva modificación puedo correr el programa y ahora veamos cómo se comporta. Dice, quiero la tabla del 10 y el tope va a ser hasta 20. Entonces doy enter y ahí está. Vemos que la tabla se imprime hasta 20. Así fue la mejora que hicimos. Aquí lo único que vamos a hacer es ponerle un título que indique la tabla de multiplicación. Estamos colocando título, nada más es y ya. Entonces ya aparece que los resultados de la tabla de multiplicación. Sería entonces, voy a decir que quiero la tabla del 15. Quiero un tope hasta 15 y ahí está. 15 por 1, 15, 15 por 2, 30, hasta 15 por 15, 225. Ya tenemos los resultados y todo está ordenado. Ahora, estamos trabajando en consola. Sí, esto que estamos haciendo es en consola. Antes de irme a la parte gráfica, voy a crear un método que va a ser en consola también, para uso en consola, pero vamos a utilizar la recursividad. Veamos cómo haríamos eso. Vamos a ponerle el nombre set tabla multiplicar y vamos a decirle consola. Vamos a ponerle un nombre un poco grande, pero eso me ayuda a entender de qué trata. Recursivo. El otro, el de arriba, no es recursivo, ¿sale? Aquí vamos a ponerle tope. También va a ser igual, ya la mejora que le hicimos también va a tener este método. La diferencia es que este método no utilizará el ciclo for. No ocupa el ciclo for. El ciclo for queda fuera, queda descartado, ya que ese ciclo for puede ser reemplazado por la recursividad.
Bueno, vamos a ver entonces qué necesitamos. Esto sí lo vamos a ocupar. Una tabla, el resultado se va a guardar en tabla. El resultado va a guardar el valor de la multiplicación de tabla por un valor 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Sale? Bueno, veamos entonces qué es lo que tenemos que hacer. Para la recursividad vamos a utilizar aquí dos parámetros. Dice int tope y vamos a indicarle con un parámetro, ¿sí? El inicio de ese ciclo, ¿sí? Porque acuérdense que la recursividad debe de tener ciertos requerimientos. Entonces que vamos a poner int i, la variable i, ¿sale? Int i. O sea, cuando el usuario manda a llamar este método, tiene que decirle el tope, pero también tiene que mandar internamente un valor, un argumento para que llegue aquí en este parámetro y diga desde dónde va a comenzar. Entonces esa va a ser la diferencia para este tipo de recursividad. Entonces, aquí haríamos ya la operación res es igual a tabla, ¿sí? por i, ¿sale? Por i, punto y coma. Hacemos la impresión, vamos a copiar esto para no escribir todo de nuevo y vamos a colocarlo aquí. Una vez que hagamos eso, ahora vamos a utilizar la recursividad. En este caso la recursividad es mandar a llamar al método set tabla de multiplicación consola recursivo. El tope no cambia, siempre va a estar de esa manera, pero la variable i sí tiene que cambiar. La variable i va a incrementar en 1, ¿sí? Pongo i más porque acuérdense que es un operador unario, así se llama, nada más se utiliza un operando que incrementa en 1. Lo contrario, si queríamos decrementar, menos lo podemos ocupar. Bien, ahora, esto ya es un ciclo, pero acuérdense que hace falta un requisito para nuestra recursividad, poner una condición. Falta poner la condición, entonces voy a ubicarlos un poquito más hacia la parte derecha y aquí voy a colocar un if. Si la variable i es menor o igual a tope, entonces puedo hacer este ciclo de operaciones, esta serie de operaciones, ¿sale? Y hasta ahí, en teoría, ya estoy cumpliendo con uno de los requerimientos, ¿sí? Ya estoy cumpliendo con uno de los requisitos indispensables, la condición. También ya vimos que ocupa parámetros, ya tengo otro requisito y tengo pues el proceso que resuelve el problema. Ahí está. Hasta ahí tengo recursividad. Recuerden que para diferentes ejercicios pues la solución es diferente. Aquí lo que importa es que ustedes entiendan cómo trabaja la recursividad y tengan la creatividad, tengan la lógica para poder utilizarla en diferentes contextos, diferentes problemas, ¿sale? Bueno, veamos entonces qué haré. Se supone que hasta aquí ocupo el que no tiene recursividad. Bueno, voy a comentarlo. Ya vimos cómo trabaja, funciona de esta manera. Si yo pongo que quiero la tabla del 5, entonces al indicar el tope de la tabla de multiplicación, 5, voy a decir hasta 10, tengo el resultado. Veamos claramente los resultados y ahí están. Ahora vamos a verlo con el uso de otro método, el recursivo. Voy a comentar ¿sí? Voy a comentar y voy a utilizar el que acabamos de hacer. Tab, punto. No voy a utilizar los dos al mismo tiempo, quiero uno nada más. Aquí vean que le envío el tope y es un argumento y el otro le voy a decir que empiece en 1 para que después incremente hasta que termine su operación. Entonces comenté esto para no hacer dos veces los resultados. Al final deben de funcionar igual. Vamos a ver cómo se comporta ahora con la recursividad. Si escribe el número de la tabla, quiero el 5, indique el tope de la tabla. El tope de la tabla va a ser hasta el 10.
y vemos que efectivamente se comporta de la misma manera, o sea, el resultado es el mismo. La forma de programar es de diferente manera. Técnica de recursividad y técnica donde no se ocupa la recursividad. Bien, lo mismo, puedo hacer otra vez la ejecución del programa del 15, por ejemplo, hasta el 15, y tenemos también los resultados. Correcto, entonces acabo de hacer la explicación de este ejercicio utilizando recursividad y una en donde no ocupa recursividad, que es este otro método. Perfecto, ahora haremos lo siguiente. Vamos a crear una interfaz gráfica, ¿sí? Creamos una interfaz gráfica. Para ello, el formulario, al que vamos a llamar gráfico, tabla de multiplicar. Aquí va a tener una interacción. Perdón, aquí creo que coloqué. No, sí se colocó correctamente el nombre. Pensé que se había ido una llave que cierra, pero todo está bien. Entonces, gráfico, tabla, multiplicar. Igual, notación camel case. Vamos a hacer el diseño. En este diseño vamos a colocar un título al que indiquemos como título el texto tabla multiplicar. ¿Sale? Tabla de multiplicar. Ahí está. LBL título. Bueno, ya acostumbrándonos a ponerle nombre a los objetos, este sería LBL título. Ahí está. Colocamos propiedades como tamaño, en este caso de letra o fuente, negritas, y en tamaño pues que sea acorde a un título, ¿no? Voy a ponerle este. Le pueden colocar un color si eso es lo que ustedes quieren, foreground, y ahí está, tabla de multiplicar. Después de eso voy a colocar etiquetas donde pida la información que pedía en consola, en este caso tipo de tabla de multiplicación. Así le voy a poner como texto. Dos puntos. Y coloco entonces también tamaño de letra de acuerdo a mi diseño, pues que sea estético, lo más estético posible. Ahí está. Este sería LBL tipo tabla. Así le voy a colocar el nombre, tipo tabla. Entonces coloco ahora una cajita de texto, text file. Buscamos al text file que está. Hacemos una cajita de texto que se vea bien. Centramos el título, al parecer pues aproximadamente en ese lugar. Pongo aquí entonces la cajita, propiedades. En propiedades le voy a cambiar en tamaño de fuente, le voy a poner un poquito más grande, 18 o 24, pongo 24, ¿sí? Voy a decir que se alinea horizontalmente, horizontal alineen, aquí está center. Borro el texto que está aquí adentro y bueno, vuelvo a hacer otra vez el tamaño de la cajita de esta manera. Ahí está. Le pongo un nombre, txt, tabla de multiplicar. Así le voy a poner. Txt, tabla de multiplicar. Una vez hecho eso, tengo que pedir otra información. Si no quiero volver a estar escribiendo, colocando las propiedades, puedo copiar esto. Copiar, pero obviamente tengo que editar. Pego aquí. Aquí quedó. Entonces vamos a editarlo. Editamos el texto y aquí va a decir indique tope de tabla. Ya sabemos a qué se refiere este dato. Indique tope de tabla. Cambiamos nombre de variable. Vean, aquí al hacer una copia tenemos que revisar correctamente nuestros nombres de objetos. En este caso debe de ser LBL tope, ¿sí? Porque aquí estamos indicando el tope de la tabla, LBL tope, así. Una vez hecho eso, para que la copia
pues no haya alterado a este objeto, vamos a ver qué nombre tiene. Cambiar nombre de variable y chequen que le puso el 1. Se lo vamos a borrar. Recuerden que no pueden colocarle el mismo nombre a los objetos, por lo tanto, si yo le llamo LBL tipo tabla, el de abajo tampoco se puede llamar así, si no les va a marcar error, indicándole que dos componentes no pueden tener el mismo nombre. ¿Sale? Vamos a indicar entonces el tope de la tabla y para ello necesito también una cajita. Copio la cajita que tengo aquí y la pego acá. Veamos también que los nombres estén correctos. Este sería cambiar nombre de variable txt tope. ¿Sale? Checamos esta cajita para que no haya sido alterada en cuanto a su nombre y vean que sí le puso el 1. Es porque al momento de copiar no agarré la copia, agarré el objeto original, por eso es que aquí tenía el 1, entonces este sí era la copia. Pero bueno, no es cuestión más que revisar los nombres y volverlos a colocar correctamente. Bueno, entonces ya me di cuenta que este es txt tabla de multiplicar, este txt tope, lbl tope, lbl tipo de tabla. Ahí tenemos el nombre, no recuerdo exactamente, pero es tipo tabla, sí está. Y ya tenemos esta interfaz. Vamos a colocar un botón, ¿sí? Un botón aquí. ¿Qué nombre le podemos poner? ¿Qué texto podemos poner? Realizar tabla. Vamos a ponerlo así. Realizar tabla. Colocamos propiedades al botón. Para ello ponemos un tipo de texto en negritas y un tamaño un poco más grande. Así. Realizar tabla. Ahí está. Para esta tablita, para este diseño, perdón, voy tengo que cambiarle el nombre del objeto, cambiar nombre de variable, sería btn realizar tabla. Así le vamos a poner el nombre, realizar tabla. Ahora, ¿qué es lo nuevo que vamos a utilizar en este programita? Ahora vamos a ocupar otro objeto, el objeto llamado table, una tablita. Esta tabla me va a ayudar a ver mucho más estético nuestro programa. Vamos a ver cómo ocupar las tablas. Si ustedes entienden la manera de utilizar esta tabla, van a hacer programas después donde se ocupen estas estructuras, ¿sí? Para esta tablita pues hay que editar las columnas y los títulos. ¿Qué queremos hacer? Pues imprimir, por ejemplo, 5 en una columna por la multiplicación por, ¿sí? 5 por una, luego igual y luego el resultado. Entonces nos faltaría una columna, ¿no? Vamos a poner aquí clic derecho, antes de eso ponemos un nombre, aquí colocamos tab, multiplicar, indicamos el nombre tabla. A ver, vamos a ponerle un nombre que no nos confunda, ¿sale? Deben de repetirse los nombres. Si yo pongo tabla multiplicar, me parece que por aquí ya tengo un objeto que no hay ningún objeto parecido, pero bueno, la idea es no poner nombres que nos confundan, ¿sí? Vamos a poner tabla impresión. Es una tabla en donde se imprime, o sea, no estamos hablando de la tabla de multiplicar, estamos hablando de esta tablita en donde imprimimos, tabla impresión, así le vamos a llamar. Ahora editamos el contenido, table contents, y en columnas vamos a decir que aquí en la primera columna va a ir la tabla que estamos multiplicando, después va a ir una X, ahí se van a imprimir las X, después vamos a colocar la tabla de multiplicación por, bueno, aquí nada más es un título, ¿sí? Bueno, vamos a poner como título que ahí va la tabla que nosotros elegimos por, ¿sí? Por un valor i. Es un título que así se me ocurre ponérselo, ¿sale? Ustedes pueden elegir otro título. Y aquí va
el resultado. ¿Sale? Resultado. Bueno, observen que para esta tablita realmente las columnas no tienen que estar muy anchas, más que resultado quizás, incluso esas no podrían tampoco estar muy anchas. Vamos a colocar en cada una de las columnas, aquí le voy a poner 80, eso va a hacer que me disminuya el tamaño, voy a ponerle 100, el tamaño de mis columnas, ¿sí? No van a estar muy anchas, voy a colocar 100, a todas les voy a poner 100, ahí está. Me voy con la otra, coloco 100. Ustedes pueden hacer pruebas de cuál es el número que más les agrade. Algunas más grandes, algunas más chicas, eso ustedes lo pueden definir. Entonces aquí vuelvo a decir 100, 100 y 100. Ahí está. Entonces, en filas, ya una vez hecho en filas, elimino las filas. No necesito ninguna fila, eso lo voy a llenar yo automáticamente. Y ahí está. Cierro y chequen. Aquí el resultado al parecer es la que quedó más grande, pero eso no importa, lo puedo disminuir ya nada más moviendo de este lado. Y con eso tengo entonces mi tablita con esta información. ¿Sale? Ahí está. Corro el programa. Voy a verificar cómo quedó el diseño. Voy a correr el programa. Y ahí está. Bueno, en este caso tengo un tamaño muy grande. Voy a tratar de que se observen los resultados. Por eso voy a hacer un poco más chico esto. En cuanto a la altura, voy a correr y ver si ya se visualiza todo aquí. Pues aún no, creo que está muy grande el diseño que hice. Hago los objetos más pequeños. ¿Sale? Eso ya es estética. Ya es como quiero que se vea mi programita. Bueno, entonces hago esto. Y ahí está. Voy a hacer más pequeño esto entonces. Corro el programa para ver si ya de alguna manera puedo observar todo. Pues ya tengo aparentemente bien los objetos. Bueno, igual voy a correr un poco más acá arriba. Estos objetos, si seleccionan así, pueden moverlos todos al mismo tiempo. Con el mouse lo pueden hacer. ¿Sale? Entonces corro esto y probablemente ya se visualice completo en la ejecución del programa. ¿Sale? Ya les decía, como estética queda esa modificación que ustedes pueden hacer para que todo esté bien centrado, esté en un tamaño adecuado y les deje, pues, ahora sí que un buen diseño, lo más estético posible, colores, iconos, eso ya depende de ustedes, el plus que le pongan a los programas. ¿Sale? Bueno, yo hasta ahorita tengo entonces esto. Ahí está. Acuérdense que podemos entrar. Podemos también deshabilitar una opción para que esto no se haga más grande, sabiendo que es el tamaño fijo. Para ello tienen que seleccionar el formulario y aquí en propiedades hay un tipo de atributo que debe de estar resizable. Ahí está. Lo desactivan y ya no van a poder hacer más grande maximizando. También acuérdense que tenemos que centrar esta ventanita. Por lo tanto, aquí es set location relative to this. Ahí está. Al correr entonces el programa, ahora sí se centra y ya tenemos pues nuestro diseño un poco más agradable. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Le vamos a colocar título al formulario. Recuerden, seleccionen el frame y en propiedades le ponen en título aquí tabla de multiplicación. Bien, chicos, hasta ahorita lo único que hemos hecho es diseño, no hemos programado nada en ambiente gráfico, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a construir un método para el ambiente gráfico y que sea, vamos a irnos ya con la recursividad, podemos hacerlo también así,
Sin embargo, yo creo que para este tema sobresale cómo hacerlo con recursividad. O al final, si quieren, podemos hacerlo de estas dos maneras también. ¿Sale? Si quieren, vamos a trabajarlo de las dos maneras para que así podamos entender. Van a ser en total 4 métodos. Uno con el gráfico sin recursividad y uno con el gráfico con recursividad. Hacemos entonces un método void al que llamamos set tabla multiplicar y es el gráfico sin recursividad. ¿Está? Necesitamos un tope. Se ocupa un ciclo for, eso sí lo ocupamos, que empieza en 1 y que termina hasta cuando es menor o igual a tope. Recuerden, esto siempre va a ser así en el ciclo for. El ciclo for está compuesto por 3 partes: inicialización, ¿sí?, una condición y una iteración. Siempre identifiquen así el ciclo for. Es una estructura sintáctica para el ciclo for. ¿Sale? Ahora lo que queremos hacer es imprimir en la tabla. Bueno, aquí la operación res es igual a tabla por i. Esto es posible. Ese paso es el mismo, ¿sí? Y lo vamos a ocupar ahorita. Bueno, ahora queremos imprimir en la tabla. ¿Cómo le haríamos para imprimir en la tabla? Correcto. Para poder hacer impresión en la tabla, aquí pues realmente se ocupan otros objetos, entonces tenemos que de alguna manera vamos a ver si podemos hacerlo en este lugar. Vamos a ocupar otro concepto, es el uso de los constructores, ¿sí? El uso de los constructores me van a atacar la forma de solucionar el problema para trabajar con interfaz gráfica, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver entonces, aquí lo que queremos es imprimir en la tabla. Para poder imprimir en la tabla, ¿sí?, vamos a ver cómo lo definimos. Esta tablita la vamos a poner de tipo público y estático para poder accesarla en el otro lugar. Entonces aquí seleccionamos la tabla y nos vamos a código. Aquí en la opción de modificador de variables ponemos como público y estático. Ahí está. Guardamos cambios para que podamos accesar ahora desde aquí. Bien, para este tipo de interfaz gráfica sí necesitamos otros objetos. Hay un objeto que se llama default para poner el modelo de la tabla. Default table model. Aquí está. Para ocupar las tablas se ocupa esto, default table model. Pueden hacerlo de otra manera, pero bueno, aquí vamos a ver el uso de este objeto al cual le vamos a llamar mod, que es el modelo de la tabla. Este objeto se va a inicializar con el modelo que ya tenemos en el otro lado, porque acuérdense que el modelo ya lo definimos. Tiene estas columnas con estos textos. Para no resetearlo, vamos a decir que del gráfico tabla de multiplicar vamos a obtener su modelo. Vamos a ver aquí. No, perdón, aquí es el nombre del objeto que se llama tabla impresión. Vamos a obtener su modelo. Get model. Ahí está. Me pide hacer un casting, que es una conversión. Aquí lo único que hace es poner esto entre paréntesis y ya se convierte a default table model, el modelo de la tabla impresión. Ya está. Ese es un proceso similar, es un proceso que pueden utilizar cada vez que quieran manipular a las tablas. ¿Qué más vamos a ocupar? Vamos a ocupar un arreglo de tipo object, ¿sí? Object al cual le vamos a poner el nombre de datos. Este arreglo, ¿sí?, va a tener una dimensión. Acuérdense que los arreglos van entre corchetes para decir que vamos a ocupar una dimensión de tipo objects. Pero ¿qué dimensión es la que va a tener este arreglo?
va a ser acorde al número de columnas que tenemos aquí. Va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces la dimensión es de 4. Listo. Ya tenemos estos dos objetos que sobresalen. Ahora, ya una vez que tengamos estos dos objetos para nuestro proceso gráfico, vamos a empezar a imprimir. Vamos a imprimir en cada una de las columnas. En el arreglo datos, en la posición 0. ¿Por qué en la posición 0? Para estar apuntando en esta columna. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. En la posición 0 necesito que aparezca el valor tabla, ¿sí? En la posición 1 quiero que aparezca la X, que es la multiplicación, el símbolo para indicar que estamos multiplicando. Después, en la posición 2, quiero que aparezca, aquí va a ser el resultado, no, quiero que aparezca, a ver, sería, si tengo la tabla del 5, aparecería el 5, luego la X, 5 por, el valor de Y, aquí iría el valor de Y. Después, en la posición 3, acuérdense que son 4, dimensión 4, pero termina hasta 3 porque comenzamos desde 0. Entonces, aquí ya tendría el valor del resultado. Una vez que yo cargué ya esto en el arreglo, ahora lo único que sigue es decir que del modelo que hicimos hace ratito, vamos a agregar filas, row, así. Y se va automáticamente el arreglo datos que ya llenamos. Después de eso, aquí fuera del ciclo for, vamos a decir que del gráfico, entonces que tenemos tabla multiplicar, le volvemos a colocar un modelo, la tabla impresión, le volvemos a colocar un modelo, set model, y va a ser el que ya pues alteramos aquí, mod. Ya le agregamos cosas, ¿no? Le agregamos más acciones. Ya está. Con esto ya tenemos pues prácticamente nuestro proceso gráfico para poder imprimir en la tabla. No tenemos ningún error. Vamos a guardar cambios. Nos vamos aquí en la interfaz gráfica. ¿Y qué haremos para podernos enlazar con el otro, con la otra clase? Como ya lo hemos visto, pues aquí lo único que hacemos es crear un objeto. El objeto va a ser de tipo, ¿sí? Tabla multiplicar. Tabla multiplicar. Le voy a llamar tab, me parece que así lo llamé del otro lado. Aquí lo único que hago es declarar y aquí le voy a dar vida. Tab igual a new, igual a new tabla multiplicar. Ahí está. Ya creé el objeto. Ahora, ¿dónde voy a mandar a llamar el método? El método lo voy a mandar a llamar al darle clic al botón realizar tabla, ¿sale? Esto fue lo que hice aquí y le doy doble clic. Una vez hecho esto, voy a mandar a llamar al método que tenemos por nombre. Set tabla de multiplicación gráfico. Y recuerden que me pide un valor entero para el tope. Realmente tengo que dar dos valores de la clase tabla multiplicar, que en este caso el objeto tab, ¿sí? Va a utilizar el recurso o el atributo tabla para que yo le pase lo que tiene la cajita txt tabla de multiplicar, es donde yo pongo el tipo de tabla, getText. Vamos a ver, getText, ahí está. Sí, guardarla aquí. Esto que tengo aquí lo tengo que transformar a entero porque no es compatible. Entonces, integer.parseInt, encierro entre paréntesis, ahí está. Ya cargué qué tabla quiero realizar. Acuérdense que este objeto txt tabla multiplicar es el objeto que está aquí. Ahora, me voy al código. Necesito indicar el tope. Entonces aquí voy a declarar, lo puedo hacer desde aquí directamente. Tope es igual a lo que
tiene txt tope.getText. Esto que acabo de escribir no es compatible con el entero, por lo tanto tengo que convertir a entero. Integer.parseInt, ¿sí? Y encierro lo que hice para obtener el texto. Ya está. Y aquí envío el tope. Listo. Con eso, en teoría, ya tendríamos el funcionamiento del programa, pero vamos a ver si no tenemos ningún error de lógica. ¿Sale? Ahí estamos. Veamos el funcionamiento. Corro el programa. Run file, o pueden darle clic aquí y correr. Digo, quiero la tabla del 6. Aquí, 6. El tope va a ser hasta 20. Realizo la tabla y chequen que efectivamente ya aparece 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, hasta 6 por 20 igual a 120. Ya tenemos automáticamente entonces los resultados. Cierro. ¿Qué vamos a hacer como última instrucción? Convertir esto en su forma recursiva. ¿Sale? Vamos a hacerlo entonces ahora de manera recursiva. Vamos a utilizar un método con recursividad. Set tabla multiplicar gráfico recursivo. Ahora vamos a transformar esto como algo recursivo, ¿sí? Hace un momento les platicaba que íbamos a hacer el programa con el uso de constructores. Sin embargo, no lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo así como ahorita estamos trabajando. Vemos que todo se ajusta sin problemas. Ahora ya nomás nos queda transformar esto en su modo recursivo. Bien, entonces nos sirve este procedimiento, sí nos sirve, ¿sale? Vamos a copiar o lo podemos hacer desde cero. Vamos a hacerlo desde cero para no confundirlos. En este caso, int tope si lo necesitamos, pero también acuérdense que hay otro parámetro que aquí lo llamamos i y así lo vamos a llamar también aquí, int i. Se parece al de arriba. Esta operación de res es igual a tabla por i también va. Estos que están aquí también van, entonces lo voy a copiar para hacer algo más rápido esto. Ahí está. ¿Por qué? Porque realmente ese es el proceso que necesito. Hacer la impresión y también hacer la operación de la tabla que al final de cuentas tengo que imprimir. Ahora, ¿qué más? Recuerden que va una condición. Antes de eso voy a mandar a llamar aquí. Si no le pongo la condición va a ser un ciclo infinito, ¿vale? Pero voy a decir que set tabla multiplicar gráfico recursivo, donde se envía tope y se envía i, pero antes de que se envíe ahí se tiene que incrementar, ¿sale? La condición iría de este lado. Vamos a recorrer un poco este grupo de instrucciones. Voy a correrlo con tab y aquí entonces voy a decir si i es menor o igual a tope. Entonces que haga todo esto. Aquí cierro save. Y si es menor o igual a tope, y es menor o igual a tope, entonces lo hace, y si no, se sale. Una vez que se salga, ya podemos agregar el modelo a tabla de impresión. En este caso lo hago aquí, ¿sale? Esta instrucción fuera del if. Ya una vez que se salga, ya va a poder agregar el modelo y que se visualice en nuestro diseño. Guardo cambios y me voy aquí a la interfaz gráfica. Bueno, aquí lo único que va a cambiar es que cuando yo programé el botón mandé a llamar este método. Aquí lo único que voy a hacer para no ocupar los dos, voy a comentar el que no era recursivo, y ahora voy a mandar a llamar al que sí es recursivo. Acuérdense que es el que dice gráfico, el otro es consola. Me envío a tope y empieza en 1. Estoy indicando que siempre va a empezar en 1, es estático esto, ¿sale? Empieza en 1. Corro el programa y verifico que
la recursividad se aplique, 15 hasta el 15 voy a decir, sí, hasta el 14. Quiero la tabla del 15 y el tope va a ser hasta el 14. Doy clic, vamos a ver, 15 por 1 hasta 15 por 14. Ahí está el resultado. ¿Sale? La tablita se va llenando conforme indiquemos. Voy a volver a correr el programa y voy a decir que ahora sea la tabla del 20 hasta el 20. Clic y ahí está, 20 por 20. Bueno, entonces hasta aquí terminamos esta práctica. Voy a pedir que lo hagan en su computadora. Si esta es una actividad que queda como tarea, un reporte de práctica en donde necesito que tengan un archivo PDF, introducción con presentación, introducción, desarrollo y conclusiones. Acuérdense que el desarrollo pues es capturas de pantalla del funcionamiento de este programa, introducción de qué trata este trabajo, que es algo relacionado a la recursividad, y conclusiones. Ahí en conclusiones es importante que ustedes expliquen o expresen lo que aprendieron, ¿sí? En qué fue lo que se complicó, ¿sí? Y de esa manera yo tengo una visión de cómo vamos en cuestión de trabajo, ¿sale? Acuérdense que el objetivo es aprender a programar o tener mayor habilidad para la programación, ¿sale? Entonces, pues tenemos que entregar ese reporte PDF y seguiremos haciendo más ejercicios relacionados a la programación, que en este caso estamos con recursividad. Bueno, entonces me despido de esta sesión y nos vemos en el siguiente video.